grandes decisiones, proyectos, declaraciones e intimidad se efectúan en torno a una mesa. Información, avance, actividades, crecimiento, acción, planes, vida, proyección, visión, interacción. Le invitamos a sentarnos frente a una ventana del pasado, presente y futuro de la Iglesia chilena. Mesa Redonda. Bendiciones, ¿cómo están, queridos hermanos? Es un nuevo jueves, una nueva oportunidad y un nuevo gusto poder saludarles, Pastor Gabriel Torres, a nombre de DEPAIN, Desayuno Pastoral Interdenominacional. Bendecido de poder estar aquí en Canal Enlace 50 para llevar hasta ustedes nuestro programa Mesa Redonda, que cada jueves usted amablemente sintoniza y a través del cual nos podemos conectar con información, con noticias, con asuntos y temas relevantes y de edificación para usted, para su vida espiritual, para su hogar y su familia. En esta tarde traemos un tema muy ad hoc a propósito del mes de septiembre, que es el mes en el que estamos viviendo, y es el mes de la Biblia. Así ha sido decretado el mes de la Biblia. Vamos a estar compartiendo algunos temas muy interesantes con relación a este mes de la Biblia. Y para poder hablar de este tema y de cada una de estas aristas que queremos mencionarle, me acompañan hoy día nuevamente una dupla del DEPAIN, directores de DEPAIN, consiervos en el Señor, y voy a presentarles nuevamente al pastor Manuel López. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, pastor Gabriel. Saludo a la audiencia. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares y compartir este espacio con cada uno de ustedes. Somos Desayuno Pastoral Interdenominacional que está al servicio de la obra del Señor. Un saludo a cada uno de ustedes y a mi esposa también, que nos está viendo en mi hogar. Amén. Agradecido, pastor Manuel, de que nuevamente pueda acompañarnos en otros jueves. Gracias. Al igual que el panelista que está a mi lado, un también querido consiervo, el obispo Luis Ríos, a quien nuevamente saludo. Dios le bendiga, obispo Luis. Bendiciones. Septiembre es el mes de la patria, el mes, ¿no es cierto?, de la Biblia, de las empanadas, el mes de, ¿no es cierto?, de las fondas también. Entonces, estamos muy contentos partiendo este mes y con este tema importantísimo también que vamos a poder compartir con ustedes. Así que les invitamos desde ya a que puedan ubicarse junto a nosotros y así entonces juntos aprendiendo también de la santa palabra del Señor. Amén. Muchas gracias, obispo. Y por supuesto esperamos que usted se conecte con todo, y si usted quiere tomar un papel, un lápiz para poder anotar algunas cositas que vamos a estar compartiendo con usted con relación a la Biblia, que es la palabra del Señor. Partir diciéndoles que en el Salmo 119, versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios que ilumina nuestro andar, que es una lámpara para nosotros en un mundo donde hay tanta oscuridad, donde hay tanta tiniebla acechando. Qué importante es tener el testimonio y la luz que otorga la palabra del Señor. Decía hace unos minutos que se celebra internacionalmente para el mundo cristiano el mes de la Biblia, en el mes de septiembre, pero que se celebre en esta fecha y en este mes particularmente no es un hecho aislado ni tampoco es una casualidad. Tal vez usted se ha preguntado en alguna oportunidad por qué, pastor, se celebra el mes de la Biblia en este mes y no en algún otro de los meses del año. Bueno, decirles muy sucintamente, muy conciso, que el 26 de septiembre, el 26 del 9 del año 1569, se terminó de imprimir lo que se llama la Biblia del Oso. Se llama Biblia del Oso porque en la tapa aparecía un oso tratando de alcanzar un panal de miel que de alguna manera representa lo que la palabra de Dios es para nosotros, la miel. Y esta Biblia del Oso fue traducida por Casiodoro de Reina, que es un personaje conocido para nosotros, Reina Valera, ¿cierto? Y Casiodoro de Reina tienen que ser traductores de la Biblia. Y bueno, es precisamente por eso, porque en el 26 de septiembre del año 1569
se terminó esta impresión total de esta edición o de este tipo de Biblia que hoy día nosotros celebramos el mes de la Biblia en este mes. Obispo Río, yo sé que usted trajo información muy oportuna y de edificación para compartir con nuestros televidentes. Vamos con esa información. Bueno, la verdad es que ya decíamos, es septiembre el mes de la Biblia, desde la patria también. Específicamente nos vamos a concentrar en lo que significan precisamente las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué es también considerado como el bestseller por excelencia? Decir que la Biblia es el libro, por decirlo así, más vendido en el mundo. Y eso ya es bastante decir. Y la Biblia en realidad es una bendición hoy por hoy en el mundo, y quisiéramos compartir con ustedes e invitarles para que también participemos de lo que vamos a estar ahora junto a nuestros queridos pastores analizando. Decir, por ejemplo, sobre la unidad de la Biblia, ¿no? Eso es importante. Claro. La Biblia tiene una profunda unidad de enseñanza, dice, a pesar de haber sido escrita por más de 40 escritores diferentes en un periodo aproximado de 1600 años. Tiene un tema principal de Génesis y Apocalipsis, y es la salvación del hombre pecador por un Dios amante. Tiene una idea perfecta, clara y profunda de tema doctrinal, moral y plan de salvación, lo que demuestra que la Biblia es la obra de una solamente, la del único Dios verdadero. Amén. ¿De qué otra manera podríamos explicar nosotros esta unidad, sino a través solamente de un Dios creador? Aleluya. Bueno, son pruebas, ¿verdad?, irrefutables de que la palabra del Señor es un libro inspirado y que no ha venido, como dice el apóstol Pedro, a nosotros por deseo humano, sino por inspiración divina. Pastor Manuel. Así es, pues, es interesante los apuntes que estamos sacando, porque como este es el mes de la Biblia, yo creo que no solamente es el mes, yo creo que el día de la Biblia tiene que ser todos los días, porque la palabra de Dios es el centro de todo nuestro caminar, de aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor. Creo que la palabra es la más importante, creo que es un libro muy influyente, porque la Biblia es un libro vivo, es un libro eficaz, que cambia, que transforma muchas vidas. En otras palabras, la Biblia es el mensaje de Dios a la humanidad. En otras palabras, es un libro diferente a todos los demás. E incluso no me recuerdo el año, Pastor Gabriel, que la Biblia también está en los libros Guinness, porque es uno de los libros más vendidos, Así es, ¿no es cierto?, justamente. hasta el día de hoy. Es un libro que ha transformado muchas vidas, por eso que hay muchos que anhelan leerla, hay muchos que anhelan escudriñarla, conocerla. He sabido de testimonio de muchos hombres, grandes hombres académicos, metido en el doctorado de lo que es el mayor grado de estudio que existe, siendo transformados simplemente por leer la palabra de Dios. Como dice la Escritura, la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante, ¿no es cierto?, que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta lo más íntimo. Es increíble el poder que tiene la palabra de Dios, porque discierne hasta los pensamientos de tu corazón. Así es, la palabra del Señor nos expone tal y cual somos. No hay nada que pueda esconderse delante de la palabra de Dios. Y sabe agregar a estos datos interesantísimos que mencionaba el obispo Ríos, el pastor López, no solamente que la Biblia es el libro más vendido, sino también añadir que la Biblia es el libro, por decirlo así, más traducido o más escrito en toda la historia. Son cánones o son cosas que hacen que la Biblia esté por encima de cualquier otro bestseller o éxito de venta. Eso es lo que significa un bestseller. Esto también de la cohesión y de la coherencia que tiene la palabra de Dios. Imagínese usted por un momento, hacer un ejercicio, ¿verdad? Por un momento pensar que entre el Génesis y el Apocalipsis, primer y último libro de la Biblia respectivamente, transcurrieron más o menos 1500, 1600 años. Exactamente. Y que todavía la historia, el hilo conductor, siga siendo el mismo, es una maravilla. Simplemente eso significa de que la Biblia no vino por inspiración humana, sino definitivamente, como dice la Escritura, por inspiración divina.
Y hay muchas personas que discuten, hay muchas personas que se quejan, que dicen que no, que reclaman, que dan sus argumentos, ¿verdad? Pero la verdad es que la palabra del Señor es única y especial. Hay algunos datos interesantes que podríamos agregar sobre la Biblia, como por ejemplo que se calcula que la venta anual de la Biblia es más o menos de 20 millones de ejemplares. Interesante, ¿ah? Una tremenda cantidad. Sí, sí. Otra cosa importante, uno en la Escritura, en la palabra del Señor, en la Biblia, encuentra información con detalle de diversos asuntos del quehacer humano. Por ejemplo, uno encuentra datos de orden arqueológico en la Biblia. Así es. Podemos encontrar en ella datos históricos. Podemos encontrar en la Biblia datos geográficos. Así es. Se hallan en la palabra del Señor datos astronómicos. Es sorprendente que haya escritores inspirados por el Espíritu del Señor que hablaran de situaciones astronómicas en la Biblia. Qué sé yo, constelaciones, ¿verdad? Cosas que para el conocimiento de la época estaba totalmente restringido. Además, la Biblia entrega datos de orden cultural y étnico que es imposible que se pudieran entregar si no fuese porque hay una mente superior, Así es. que indudablemente es la mente de nuestro Señor, que estuvo soplando o inspirando a los escribas, a los escritores de este libro sagrado. Así es. Bueno, el carácter, digamos, el contenido central de la Biblia, que es importante conocerlo, nos habla acerca de Dios, ¿no es cierto?, fundamentalmente, del Creador, de el pecado del hombre y de la salvación, de la eternidad. La Biblia es el único libro que habla en estos aspectos. No hay ningún otro libro, ni histórico, ni un libro, digamos, cual sea, que hable en estos aspectos. Solamente la Biblia es lo que habla acerca de la eternidad, ¿no es cierto?, y de la salvación de la humanidad. Y también nos habla de lo que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Los conceptos más elevados son dignos solamente a través de esta revelación divina que está contenida en la Biblia. Aleluya. Por eso queremos decirte que la Biblia es tan importante para este tiempo, como decían nuestros pastores, la Biblia toca muchísimos temas, e incluso si leemos la Escritura hoy, los acontecimientos que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, ya están escritos. Están, si queremos descubrir algo o impresionarnos por algo de lo que está pasando, eso ya está dicho en lo que es la palabra del Señor. Creo que es importante hoy atender a esta Escritura. Y lo más lindo de la palabra del Señor, que, por ejemplo, mira, se han escrito muchísimos libros. Montones de autores que han escrito libros interesantes que son buenos para poder leerlo. Pero lo importante de este libro sagrado, de la palabra del Señor, o Santa Biblia, o como tú quieras llamarle, este libro te involucra a ti, me involucra a mí. Somos parte de la inspiración del escritor, porque es un libro que nos inserta a nosotros, porque nos lleva a una salvación gloriosa. En esto somos nosotros los actores. Muchas veces nosotros leemos libros donde vemos a otros participantes, a otros actores, pero es increíble cómo, si tú lees la Escritura, si tú la lees con el entendimiento y tratas de escudriñarla y conocerla, te vas a dar cuenta que tú eres el actor principal en este escritor glorioso que es nuestro Salvador. Dice la palabra del Señor, la Biblia, en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán. Así es. Qué tremendo, cuando nosotros miramos el cielo, se pierde nuestra mirada, nuestra vista en el firmamento, no logramos ver dónde termina, ¿verdad? Nuestros ojos no alcanzan a ver dónde termina el cielo. Y la tierra, cuando pensamos en la tierra como planeta, también la consideramos gigantesca, grande, ¿verdad? Vasta, inmensa. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? El cielo y aún la tierra, que a nosotros nos asombran tanto y nos hacen admirarnos por su grandeza, dice, estas cosas van a pasar, pero mi palabra, mis palabras, aquellas cosas que Dios ha hablado, permanecerán. Dice, mis palabras no pasarán. Y lo podemos ver haciendo un énfasis en estos temas que yo decía,
por ejemplo, descubrimientos y cosas de orden arqueológico que uno halla cuando lee la Escritura, Así es. ¿verdad?, en relación con diferentes temas. Por ejemplo, en este tiempo los arqueólogos han descubierto osamentas y llama mucho la atención que han descubierto osamentas de gente gigantesca. Y la palabra del Señor, en el capítulo número 6, por ejemplo, de Génesis en adelante, habla sobre los gigantes, Así es. ¿verdad? Entonces, aún la ciencia le da la validez o validación a la verdad de la palabra del Señor. La palabra también enseña, por ejemplo, que el arca de Noé quedó en los montes de Ararat. Y hace un par de años hubo un documental, la otra vez cuando hicimos un programa yo mencioné este tema también, hubo un documental de un canal secular y de una institución secular, no cristiana, donde hablaban que habían encontrado justamente el arca de Noé y lo habían encontrado varada en los montes de Ararat. Ahora no les era posible llegar hasta ella, pero ellos ya descubrieron que estaba en ese lugar. Fíjense ustedes que la ciencia está dándole validez a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha estipulado y ha determinado, aquello no pasa. Eso permanece como Él permanece. Así es, los arqueólogos que por largos años han tratado de descubrir ciertas cosas, y los científicos ahora, porque ahora se mueve, luego la arqueología ha venido a toda la parte científica, dan un respaldo, una veracidad de la que la palabra de Dios es real. Ajá. ¿No es cierto? Hay acontecimientos arqueológicos, científicos que lo dan a entender, ¿no es cierto? O sea, lo único que ha hecho la arqueología y la parte científica es reafirmar que la palabra de Dios es verídica. Así es. Y es por eso que nosotros como pastores, como siervos de Dios, como instrumentos en las manos del Señor, instamos a todas las personas a que lean este libro sagrado. Yo creo, alguien dijo por ahí, es una verdad tremenda, que el hombre pudo haber estudiado en la universidad, pudo haber sacado los mejores títulos, pero si no ha pasado por la palabra de Dios, si no ha pasado por la Escritura, le falta mucho más todavía. Amén. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y encierra mucho. Amén. Obispo Ríos. Sí, una de las cosas apasionantes que tiene la Biblia, aparte, ¿no es cierto?, de mostrar el gran amor de Dios para la salvación de la humanidad, es también su carácter profético, su carácter realmente impresionante en lo que tiene que ver en profecía. Y esto lo saco a colación porque a consecuencia inclusive de los momentos que estamos viviendo en Egipto, en Siria, estas guerras del Medio Oriente, muchos de los teólogos han estimado que es parte también de una profecía que se está registrada en la Biblia, donde dice que en Egipto se va a levantar esta guerra, en donde se pondrá a pelear a hermano contra hermano. Todo está de alguna manera teniendo un fiel cumplimiento. Amén. Y eso es lo que realmente a nosotros nos apasiona y que la Biblia, ¿no es cierto?, ya lo ha dicho con anterioridad, este rol profético, que aún en nuestros días realmente eso se ha venido cumpliendo, pero en forma puntual. Y como ya decía, actualizando las situaciones que estamos próximos a vivir, mientras nosotros estamos acá, es posible que en algún instante, ¿no es cierto?, se dé la orden para un ataque masivo a Egipto por parte del presidente Obama de los Estados Unidos, y muchos de los entendidos sostienen que esos hechos que en este minuto se están dando forman parte también de lo que en la Biblia ya estaba escrito y profetizado. Hay una anécdota, yo la leí, la extraje, esta anécdota está escrita en un libro y lo escribió un pastor que dice que en algún momento motivó a su congregación a poder hacer evangelismo en la calle y llegaron a un lugar donde se sentaban los tarotistas. Y los tarotistas tenían allí su cartel que decía que leían el futuro. Y él, junto a sus hermanos de iglesia, se sentaron en un puesto similar a poner "se lee el futuro". Pero tomaron la Biblia y a través de los escritos proféticos justamente, ellos comenzaron a hablar de cómo podían leer, entre comillas, el futuro, anunciando las cosas proféticas que ya estaban escritas desde hace 2000 años, ¿verdad?, en la Escritura. Haciendo mención a lo que usted dice, Obispo Ríos, Isaías capítulo 17, versículos 1 al 3, dice: profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad
y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, enmajadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Aquí hay alusiones claras y directas de situaciones que nosotros hoy día estamos viendo acontecer en Medio Oriente. Y esta es apenas una pequeña fracción, porque demuestra un botón, ¿verdad? Así es. Podríamos señalar una cantidad de elementos preciosos que, por ejemplo, cuando uno lee el libro Apocalipsis se encuentra con una serie de cosas que es difícil de entender para algunos, ¿verdad? Y vemos allí al apóstol Juan recibiendo una revelación, bendito sea el Señor, de cosas que no existían. Exactamente. Y por eso el apóstol Juan dice, y lo que vi era semejante a esto, y producía con sus alas ruido semejante al estruendo de muchos caballos que corren a la batalla, y sus caras eran como esto, y en sus alas, y siempre le está hablando de era semejante a, parecido a esto, como esto otro, porque Juan está viendo, ¿verdad? Dios le está mostrando al correr el velo cosas que todavía no existen, pero que van a existir en el futuro, el carácter profético de la palabra de Dios. Sí, sin duda, eso es muy apasionante y de hecho se han cumplido cientos de profecías que están estipuladas en la palabra del Señor. De esa realmente nadie puede desconocerla. Pero hay otro aspecto, ¿no es cierto?, de la influencia de la Biblia, es que imparte vida y poder a los que creen en ella. Amén. No hay ningún otro libro histórico de ciencia que le permita al hombre realmente un cambio de vida. Y eso es sorprendente, porque solamente la palabra de Dios es la que realmente impacta el corazón de las personas. Recuerdo un testimonio de un ex delincuente que dijo, mira, a mí me han llevado a terapia, para las drogas, intentan cambiar la mente a través de distintas formas científicas, pero ninguna de esas cosas me había impactado, sino que cuando la palabra de Dios llegó a mi corazón, cambió mi mente y cambió mi vida. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga. Entonces, creemos que por sobre todo la palabra de Dios, como digo, imparte eso hoy en día y el testimonio de cientos y miles de vidas cambiadas. Por eso vivimos, como dice, la palabra del Señor ha cambiado, habla por sí sola. Hay descubrimientos arqueológicos, científicos, que han dado una veracidad de que la Biblia es real. Aunque muchos por ahí aún insisten que es un libro que no tiene validez, que fue escrito por hombres. Y yo sé que el momento que estamos viviendo son momentos difíciles, problemas con muy pocas soluciones, pero mi Biblia dice, en 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Debemos recordar que la escritura no es un mero libro. Como lo he dicho siempre, es una biblioteca abundante de 66 libros, ¿no es cierto?, que son 39 del Antiguo Testamento, que tiene ciertas divisiones, también 27 del Nuevo Testamento, que aunque han habido muchas traducciones, porque si no hubiéramos quedado con las traducciones verídicas, no entenderíamos nada. Pero en el amor y la misericordia de Dios, estas traducciones sirvieron para que hoy nuestro lenguaje pudiese comprenderla. Bueno, y poder notar este carácter histórico, arqueológico, social, cultural y profético de la Biblia, nos permite poder decir y afirmar aquí mismo algo importante. Usted está enfrentando alguna dificultad, usted que está viviendo un problema de matrimonio, un problema con los hijos, usted que tiene un problema de orden financiero, usted que está viviendo alguna problemática en términos laborales, de relaciones con sus vecinos, sabe, querido televidente, aquí en la palabra del Señor, nuestro Dios ha dejado mandamiento, consejo y orientación para todas las áreas del quehacer de la vida. Si usted necesita aprender a administrar, el Señor le va a enseñar cómo. Si usted quiere que su matrimonio camine como debe caminar, usted se siente insatisfecho o insatisfecha porque su matrimonio no es lo que usted planeó, déjeme decirle que aquel que creó el matrimonio dejó en este libro, en su palabra, las directrices para que el matrimonio funcione de la manera en que Él lo creó.
Hay muchos papitos y mamitas que sufren porque sus hijos están desbandados, viviendo vidas de desenfreno. Si nosotros aplicáramos con nuestros hijos desde pequeños los principios que la palabra de Dios estipula, ¿sabe? Otra sería la historia. Si en el mundo, si el prójimo, el hombre, la mujer que vive a nuestro alrededor, tuviera presente la palabra de Dios como debe, como Dios quisiera, este sería otro mundo. No tendríamos que estar sufriendo por delincuencia, asaltos, robos, drogadicciones, vicios de cualquier índole. Yo la otra vez le decía a alguien, con mucho respeto, si las personas, ¿verdad?, supieran de la Biblia tanto como saben de teleseries, por ejemplo. Es terrible pensar que muchas mujeres dueñas de casa que te pueden contar todas las teleseries que dan en la tarde y en la noche, pero que cuando tú les preguntas sobre la palabra de Dios no saben. Si tan solo pudiesen entender que en el amor grande que Dios tiene, Él ha dejado su palabra para que por ella podamos dirigir nuestras vidas, sus matrimonios, sus casas, sus vidas, serían totalmente diferentes. Vamos a estar yendo en unos minutos más a un tema musical, pero quisiera plantear una pregunta antes de ir a este tema musical. La pertinencia de la Biblia, que es lo que yo estaba hablando recién, ella tiene hoy día consejo para las problemáticas del mundo actual. Pero nosotros que tenemos la posibilidad de contar con una Biblia en nuestra mano, ¿qué nos ofrece y también cuáles son las responsabilidades de el contar con una Biblia a la mano? ¿Qué nos ofrece, Pastor Manuel, tener la Biblia a la mano? Bueno, tremendas bendiciones. Ante la pregunta que usted me hace, primero quiero decirle, hablando de los hechos científicos, dice que hay 24 hechos científicos que corroboran la palabra de Dios. Y lo vamos a estar viendo, algunos ejemplos. Amén. Y los beneficios que trae la palabra de Dios es, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, nos trae bendición. Es cierto. Nos trae esperanza. Ajá. Nos trae seguridad. Para mí, la palabra de Dios, como alguien lo dijo, es el manual de vida que yo tengo. Porque sin ella seguiría andando desorientado, porque cuando yo conocí a Cristo era un desorientado total, que no sabía lo que quería. Y eso que tenía, cantaba, hacía muchas cosas. Pero cuando me encontré con este mensaje, mi vida cambió. Amén. Y yo creo que a cada persona que se encuentre con esta palabra inspirada por Dios, que aunque muchos la nieguen, pero esta palabra sigue vigente, sigue transformando vida, y a donde ha llegado la palabra del Señor han habido cambios, muchos cambios que han sido de progreso y de bendición para muchas familias, y creo que donde la palabra entra, y si entra en una familia, si entra en una nación, esa nación y esa familia es bendecida. Amén. Obispo Ríos, esas son las bendiciones, ¿verdad? Las posibilidades que nos entrega el tener la palabra de Dios a la mano. ¿Cuáles son las responsabilidades de conocer la palabra de Dios? Bueno, no podemos callarla, sino que teniéndola ya y conociendo esta tremenda bendición, como se señala, que cambia vida, ¿no es cierto? Ahí está entonces nuestro deber de poderla difundir, de poderla, como el mismo Señor Jesucristo nos envía, dice, ir por todo el mundo y prediquen este evangelio. Esa es la función que debiera ser nuestra prioridad, poder poner la palabra de Dios, ¿no es cierto?, a disposición de toda la gente, para que puedan también ser bendecidos como nosotros lo hemos sido. Y ahí es donde radica el valor fundamental, de una vez que ya tenemos nosotros esta bendición, poderla compartir. Me hace recordar la palabra, ¿no es cierto?, del cambio que produjo el encuentro de Jesús con el endemoniado gadareno, ¿no es cierto?, que era un ser, era un hombre que estaba posesionado de muchos espíritus. Dice que lo amarraban con cadenas, que había muerto a mucha gente, pero cuando se encuentra con Jesús, que es la palabra viva, entonces los espíritus que allí, ¿no es cierto?, moraban en ese hombre, dice que salieron del cuerpo y el hombre quedó en su sano juicio. Así es. Y lo que me llama la atención es que él quería ir con el Señor. Claro. Le quería seguirlo. Entonces viene el Señor Jesús y le dice, no, ve y cuenta a recibir las bendiciones del Señor. Amén. Tenemos entonces, como decía nuestro obispo, la gran responsabilidad a nosotros que se nos ha dado la posibilidad de tener la palabra de Dios a nuestro alcance, a la mano. Hay muchos pueblos que no.
Hay Así muchos es. pueblos que no cuentan con esa bendición. Hace poco, en una vigilia que organizamos, estuvo un representante de Sociedad Bíblica y nos contaba sobre un proyecto, Kim Yal se llama ese proyecto, y cómo la Biblia estaba siendo traducida, había llegado a un sector de Indonesia, en una traducción para un pueblo, para una etnia, y ellos estaban conmovidos, felices, los aborígenes, digámoslo así, los autóctonos de la zona, de poder tener la palabra de Dios en su idioma. Nosotros la tenemos allí, nos regodeamos, ¿verdad? Color, tamaño, en fin, ¿no? No valoramos muchas veces el gran potencial y la gran bendición que representa tener la Biblia en la mano. ¿Estará la iglesia cumpliendo este llamado, obispo? ¿Estaremos siendo bien conscientes? Pongámonos un poco críticos y así desafiamos también a nuestra teleaudiencia. ¿Estaremos cumpliendo debidamente este mandato del Señor de ir a ser discípulo y de enseñar la palabra de Dios a otros? Bueno, yo estimo de que en el tiempo ya somos alrededor de un 20% de cristianos evangélicos, y lo que muestra que ha venido produciéndose, ¿no es cierto?, en un crecimiento, sin duda, a lo mejor no tan llamativo como antes, pero yo veo que el Señor sigue haciendo misericordia y sigue, ¿no es cierto?, fiel a lo que es la palabra, salvando vidas, ¿no? Y de hecho ya nosotros, aunque tenemos que decir el censo está un poco fallido, creo que se va a corregir, pero vemos que la iglesia, ¿no es cierto?, está haciendo su trabajo y ha ido un crecimiento en que muchos más se han agregado y esperamos que esto pueda continuar. Hay una promesa inclusive de que si de alguna forma nos esforzamos en seguir presentando la palabra del Señor, este crecimiento va a ir aumentando aún mucho mayor. Amén. Creemos que, como dije anteriormente, donde ha llegado el mensaje de la palabra del Señor, han habido cambios, han habido transformaciones. Y es por eso que estamos en este programa, realizado por DEPAIN, Desayuno Pastoral Interdenominacional, donde también te queremos dejar invitado, pastor, a que participes con nosotros en nuestras reuniones, todos los lunes a las 10:30 de la mañana en calle Ejército 440. Ahí estamos compartiendo lo que es la bendición, la unidad. Y te queremos decir también que frente al tema que estamos tratando este mes de septiembre, decirte que para nosotros ahí en el desayuno pastoral la base es la palabra del Señor. Así es. Es el centro de todo. Esta palabra ha provocado unidad. Esta palabra nos ha enseñado a ser humildes. Esta palabra nos ha enseñado a aceptarnos unos a otros, como hemos dicho muchas veces, a no tener un alto concepto del que debemos tener, a respetarnos, a entender que Dios es el medio de toda solución para nosotros. Como decíamos delante, que toda escritura es inspirada por Dios y todos los hombres debemos recordar que la palabra de Dios se preparó para cada uno de nosotros, para que nosotros creamos en aquel Creador y en aquel Creador que envió a su Hijo por cada uno de nosotros. Por eso es importante este tema, no solamente hoy, este mes de septiembre, aunque Chile celebra la empanada, los asados, las cuecas, nosotros estamos celebrando este mes de la Biblia, como nos decía nuestro pastor al comienzo del programa. Esta es una fecha importante y creo que la fecha importante para hablar de Dios es todos los días. Y lo más importante que tiene que haber en un púlpito, no quiero ponerme a predicar, ¿no? Pero creo que la base de un mensaje, de un predicador, es la palabra del Señor y no nuestras palabrerías. Así es. Amén. Sin lugar a dudas que así es como debe ser. En ese aspecto, nosotros tenemos claro qué es lo primero. El Señor nos bendiga. Amén. Yo muchas veces he señalado en Génesis, primer capítulo, a propósito de curiosidades. Muchas veces he señalado, incluso cuando hemos estado predicando al aire libre, en la calle, yo he hecho mención, movido por el Señor, a que la gente de ciencia quiere descubrir los universos, los planetas, quiere descubrir la vida más allá, fuera de la Tierra, quiere saber qué hay más allá y si hay un creador. Y la palabra del Señor dice en el primer capítulo, primer verso, en el principio, Así es. fue Dios quien creó los cielos y la tierra. No hay necesidad de gastar miles de millones de dólares en una carrera espacial para descubrir si hay un ser o no lo hay. La Biblia lo dice, Sí, ¿verdad? Así es. Exacto. Entonces, bueno, pero es solamente una observación. A propósito de esto, yo encontré un dato que me pareció, por decirlo menos, curioso, porque en un canal llamado Univisión, es una red de televisión, Univisión Noticias,
fíjese que aparecía el siguiente, cito la fuente, no para hacer propaganda, sino para que se sepa de dónde estoy extrayendo la información. Y dice lo siguiente, dice que el 83% de los hispanos en un research, en una investigación, ¿ya? El 83% de los hispanos declaró ser religioso. Estamos hablando de Estados Unidos. El 62% de ese 83% dijo ser católico. El 19% dijo ser protestante. Y dentro de ese grupo hay un 13% también que dijo ser evangélico. No obstante, el 92% de todas estas personas, digamos, dijeron no saber nada de la Biblia. Wow. En otras palabras, esto significa que 9 de cada 10 afirma no conocer la palabra de Dios. Imagínese usted la tragedia que eso representa en circunstancias de que en la palabra de Dios tenemos consejo, aliento. Hay una canción que dice, tu palabra me sostiene, tu palabra me da vida, día tras día. La palabra del Señor, imagínense no tener esa conciencia, ese entendimiento. Por eso que me parece oportuno cerrar este programa, a propósito del mes de la Biblia, pudiendo compartir con nuestros televidentes actividades que promuevan la lectura y el estudio de la Biblia en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestras congregaciones. Podríamos comentarle a nuestros televidentes algunas actividades. Por ejemplo, realizar una exposición bíblica en la iglesia. Exacto. ¿Verdad? Exactamente. Realizar una exposición bíblica en la iglesia, pudiendo llevar tal vez distintas versiones de la palabra escrita para que los hermanos y hermanas puedan ver, tocar, ojear y tal vez leer, comparar e incluso contrastar. Esa podría ser una buena manera de poder exponer a nuestra hermandad a la palabra. ¿Y por qué no sacarlo también un día al vecindario? Yo creo que podría resultar curioso, ¿verdad? Interesante para las personas el ver una exposición y uno poder llevar de alguna manera la atención de nuestros vecinos no conversos, no convertidos, a la palabra del Señor. Muy interesante. Sí, Bueno, Obispo Río, hay adelante. una actividad que también promueve a veces la sociedad bíblica, es de escribir, ¿no es cierto?, toda la Biblia manuscrita. Sí, manuscrita. Y desde Génesis están constantemente invitando a personas que vayan y con su puño y letra pueden escribir un versículo, capítulo, un versículo, cierto. que también es algo novedoso y que permite, ¿no es cierto?, que la gente de alguna manera esté compenetrado con todo lo que es el tema de la Biblia. Llama la atención hacia la Biblia. Así es. Otro caso, por ejemplo, que hay algunos grupos en los que, bueno, yo en más de alguna ocasión he participado, se lee la Biblia más o menos completa, de Génesis a Apocalipsis, más o menos unos 3 o 4 días. Es solamente eso. Claro. Se entra a un horario y, bueno, ahí hay una organización, porque, por ejemplo, ponen lo que llaman ellos los lectores bíblicos. Lectores bíblicos es un equipo de unos 4 o 5 personas que han sido seleccionadas, porque la idea es leer, para poder leer la Biblia en 3 o 4 días, tiene que ser una lectura, pero hiper rápida, Claro, súper rápido, veloz. Cierto, sí. Entonces ahí no se digamos, no se espera que haya una reflexión, sino que leer nomás, leer completamente desde Génesis. Y que la experiencia es la siguiente: a medida que van los lectores y todos los demás participando, donde va leyendo, uno va siguiendo la lectura, y a medida que va escuchando la lectura, ¿sabe?, las imágenes van pasando por la mente en una forma impresionante. Es muy grato eso, y además que es como que a uno le actualiza todo su conocimiento en un momento así breve. Así es. Por eso es bueno reconocer la autoridad de la Biblia. Ninguna profecía, tengo una punta que dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Es por eso, pastor, que escuchamos algunas impresiones en la Biblia, como estas, por ejemplo, el Espíritu de Jehová fue lo que habló por mí.
Claro. y su palabra estuvo sobre mi lengua. O esto es lo que ha dicho el Señor soberano, Jehová de los ejércitos. Eso lo Amén. podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 22, Isaías 22, 15 también. ¿Me entiende? El apóstol Pablo mismo escribe a un compañero, toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y provechosa para enseñar, Amén. para censurar, para rectificar cosas. Yo te quiero decir algo, amigo. La Biblia contesta todas tus preguntas. Así es. Por ejemplo, ¿qué preguntas podrían ser? ¿Por qué los gobiernos humanos no han podido traer paz duradera? ¿Cómo el hombre puede hallar la mayor satisfacción en la vida? ¿Y lo que el futuro encierra para estos tiempos? Yo sé que la Biblia puede responder. Así es. No sé qué estarás pasando, no sé qué estarás viviendo. Quizás estás viendo este programa y a lo mejor estás viviendo un momento difícil, complicado. No sé qué es lo que estarás pasando, pero yo te quiero decir algo. La Biblia dice que en Él podemos hacer todas las cosas, que en Él podemos ser más que vencedores y que si tú te aferras a esta palabra tendrá respuesta para tu vida. Amén. Amén. Dice el libro Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado, que significa dichoso, el que lee. Así Así es. es. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y precisamente porque el tiempo está cerca, es tan importante que nosotros podamos hacer un esfuerzo por llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de gente que podamos. El sábado pasado, 2 sábados atrás, realizamos una actividad, una vigilia para reunir 1000 Biblias. Gracias al Señor se logró el objetivo, se reunieron un poquito más de 1000 Biblias. Ah, qué bien. Y la finalidad es poder llevar estas Biblias a las personas que no conocen al Señor. Es poder llegar hasta ellos con la palabra de Dios, pero también con ayuda material, con alimento, con ropa, con un operativo social, para demostrarle a las personas que el Señor les ama y que ellos son importantes para Él. Amén. Finalmente, dar solamente 2 ideas más con respecto a cómo poder llevar la Biblia. Actividades para llevar la Biblia al corazón de la gente, despertar en las personas el hambre, el deseo por la palabra de Dios. Dije primero haciendo una exposición bíblica, por ejemplo, en la iglesia o en el vecindario. Otra idea podría ser realizar concursos de participación Así es. de conocimiento bíblico. Esto motiva a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a poder estar informados, ¿verdad?, compenetrados con la Santa Escritura. Y una idea más, no digo que sean todas, pueden haber un montón de cosas más, Sin duda. pero una más podría ser, por ejemplo, el realizar un culto, un servicio especial Exacto. durante este mes, donde pudiera ser el tema de fondo, el tema principal, la Biblia, los detalles de la Biblia, compartir cosas anecdóticas interesantes como esta, y poder involucrar a los niños, jóvenes, adolescentes en decorar, qué sé yo, en poder confeccionar una Biblia, en poder hacer un trabajo en relación con este tema. Obispo. Sí, me estaba recordando de que en el año 98, en lo que es la plaza de la comuna de Renca, el grupo de unidades pastores de ese lugar Ajá. levantó un monumento a la Biblia. Amén. Y ahí está, frente a la comisaría, Ajá. este monumento que es una piedra, ¿no es cierto?, que fue, digamos, hecha por un... ¿Tallada? Claro, Esculpida, donde dice ahí, lámpara es a mis pies tu palabra, un homenaje a la Biblia, justamente en el mes de septiembre. Ah, Y Buena así, atención eso. sí, eso es un logro también de un trabajo de lo que era la unidad pastoral, y no fue fácil porque los lugares públicos a veces no hay, no se permite, digamos. exacto, no se permite. Entonces fue muy novedoso y salió en los periódicos, todo eso, porque se considera un gran logro que en los lugares públicos se colocaron, ¿no es cierto?, algunas cosas de tipo religiosa. Amén. Sí, fue novedoso. Bueno, es interesante el tema, pero estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Palabras finales, Pastor Manuel. Cortita, la escritura es la expresión de la voluntad de Dios. La escritura es infalible, es la palabra de Dios, no tiene errores, tiene autoridad y es irrevocable. Amigo, la palabra de Dios es el pan de vida para tu corazón. Que Dios te bendiga.
Obispo Ríos. Bueno, citando, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Eso es lo que es la Biblia, una lámpara a nuestros pies. Muy bien, y nosotros deseamos profundamente que la palabra de Dios pueda encontrar cabida en su corazón. Sabemos que usted como hijo, hija del Señor, tiene valor y le da a la palabra de Dios el valor en su casa. Hemos dicho en algún minuto, el Señor no espera que la Biblia esté abierta en alguna parte particularmente de la Biblia, sino que la palabra suya esté morando continuamente en nuestros corazones. Y eso es lo que nosotros también deseamos para usted. Que Dios le bendiga, que el Señor haga con usted maravillas, cosas preciosas, poderosas, y esperamos encontrarnos, si Dios así lo permite, el siguiente jueves a las 2:30 de la tarde, aquí en Canal Enlace Chile, señal 50 o 106, con su programa Mesa Redonda. Nos despedimos. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Enlace Chile Televisión presentó Mesa Redonda.